quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Amada comunidad educativa, bienvenida a la clase de lengua española. Te saluda tu docente Ana Paola Félix de quinto grado de secundaria. Ubícate en un espacio lo más cómodo posible y sin distracciones, con tu cuaderno, lápiz y todos los demás materiales que necesites para que pongas en práctica lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento.
Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. En la clase de hoy vamos a reconocer el valor funcional de los adverbios y su clasificación. También podremos identificarlos en textos variados y su utilización adecuada en reseñas que redactes. La semana pasada aprendimos sobre los adjetivos y su clasificación. Según la Real Academia de la Lengua Española, los adjetivos son palabras cuyos elementos modifican a un sustantivo o se predican de él y denotan cualidades, propiedades y relaciones de diversa naturaleza. Son adjetivos inteligente, amplio, numérico, mismo y telefónico. También aprendimos sobre el adjetivo calificativo en la reseña, el cual expresa una pertenencia de atributo al sustantivo, especificándola o resaltándola. Este hace relación a una cualidad determinada a él. Los adjetivos calificativos, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, son palabras que modifican al sustantivo o se predica de él y expresan generalmente cualidades o propiedades de lo designado por el nombre. En otro orden, dichos adjetivos pueden dar mayor o menor fuerza a las cualidades que lo describen. Estos se pueden clasificar de diferentes formas. Una de ellas es la distinción entre los adjetivos positivos y negativos, así como en especificativos y explicativos. Hablamos además de los sufijos. El sufijo es un elemento gramatical, un tipo de afijo que se incorpora al final de una base léxica o raíz de la palabra primitiva, dando lugar a una derivada. Estos permiten formar sustantivos y adjetivos a partir de verbos y otro tipo de palabras. Se ubica después de la raíz o del lexema. Luego de retroalimentar lo trabajado en las clases pasadas, quiero que recuerdes algo relacionado con nuestra situación de aprendizaje. ¿Recuerdas los estudiantes de quinto grado de secundaria del Politécnico Madre Rafaela Ibarra, a quienes su docente de Ciencias Sociales les asignó realizar una reseña de Juan Pablo Duarte, su vida y obra? Pues al momento de ir redactando el borrador de su reseña, notaron que tenían muchas dudas sobre cómo utilizar los adverbios, por lo que su docente de lengua española, Luisa Núñez, decidió abordar ese tema y nosotros también para poder elaborar nuestra reseña. Es importante manejar los elementos gramaticales dentro de la oración para comprender el contenido de la obra y así hacer un uso adecuado de ellos en la reseña. Por todo lo anterior, en la clase de hoy aprenderemos los usos del adverbio. Estos son muy interesantes debido a que añaden información y especifican las características de otros elementos del verbo. Veremos la función que estos cumplen en la reseña y su importancia para plasmar las ideas del texto reseñado de forma precisa y entendible. Ahora bien, ¿saben ustedes qué es un adverbio? El adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo, a otro adverbio o a toda la oración. Es inalterable, es decir, que no cambia. Expresan circunstancias como pueden ser modo, lugar, cantidad, afirmación, etc. Atendiendo a esta definición, responde esta trivia. ¿Cuál de los siguientes es un adverbio? A, brisa. B, bonita. O C, mucho. Tienes 5 segundos.
Si tu respuesta fue la C, acertaste. La opción A, brisa, es un sustantivo. La opción B, bonita, es un adjetivo. Muy bien. Estudiemos este fragmento del texto Muerte y Transfiguración de Concho Primo, de Federico Enríquez Grateró, tomado del libro de Lengua y Literatura del segundo grado, primer ciclo, nivel medio, de la editorial Santillana, serie Ámbar. Mientras leemos, te invito a que identifiques los adverbios. Muerte y Transfiguración de Concho Primo. En el Salón de Música de la Biblioteca Nacional fue celebrado anoche un coloquio acerca del libro de poemas Compadre Mon, de Manuel del Cabral. La presencia allí del poeta Manuel del Cabral dio al acto una ligereza y un desparpajo que lo hizo más grato. Yo también dije algunas palabras y metí las manos en los bolsillos de Compadre Mon para robar conceptos y metáforas. Antes, en 1935, Cabral había escrito 12 poemas negros, pero Pilón es una bifurcación. En él están juntos lo negro, propiamente, y lo nacional. La poesía folclórica y costumbrista está en todo momento amenazada de localismo. No ocurre así en Compadre Mon, donde la poesía popular incorpora recursos técnicos del surrealismo. Un poema social y político corre riesgo de caer en la pura denuncia panfletaria. Pero esto tampoco ocurre en Compadre Mon. La violencia de la vida social dominicana, su pobreza, su desorden, están revividos en estos versos. La presencia de Haití en el poema, el otro lóbulo de nuestra historia, nos hace pensar y sentir a la vez las raíces de lo nacional: raza, costumbres, clases sociales, economía política, sentimientos y sufrimientos. Federico Enríquez Grateró, dominicano, fragmento. Muy bien, qué interesante, sé que te agradó. Si identificaste los adverbios siguientes, lo hiciste excelente. En el primer párrafo encontramos los adverbios. Anoche, que es un adverbio demostrativo de tiempo. Allí, un adverbio demostrativo de lugar. Más es un adverbio comparativo. También se usa para indicar que lo presentado está de acuerdo o se suma con lo dicho con anterioridad. Bien, analicemos el segundo párrafo. Aquí encontramos 3 adverbios. El primero, así. Este es un adverbio de modo. ¿Dónde? Es un adverbio relativo equivalente a en el que, en el cual o en qué. Se ocupa de relacionar partes de la oración entre sí o bien unas oraciones con otras. Finalmente, tampoco. Este adverbio sirve para negar una cosa después de negar otra, como se evidencia en el texto. Cuando hablamos de la semántica del adverbio, es decir, el significado de los adverbios, este puede expresar circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, orden, duda, entre otros, y tiene como principal función en el contexto oracional servir de complemento circunstancial. Esto significa que puede responder a las preguntas ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Entre otras. Por otra parte, el adverbio también se caracteriza por su morfología invariable, es decir, que no cambia en género ni número. En otro orden, los adverbios se pueden clasificar tradicionalmente en varios grupos, en cuanto a sus valores léxico-semánticos. Estas son las clases de adverbios que trabajaremos según su significado léxico. Adverbios de modo, adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de cantidad e intensidad, adverbios de afirmación,
adverbios de negación y adverbios de duda. Los adverbios de modo nos indican la manera en que se realiza la acción del verbo. Por lo tanto, podemos decir que este tipo de adverbios funcionan de manera similar a los adjetivos, con la diferencia de que o afecta a un verbo o a un sustantivo. De esta manera, los adverbios de modo responden a una pregunta esencial. Te dicen cómo. ¿Cómo se realiza la acción? ¿O bajo qué circunstancias? ¿O bajo qué características? Es decir, para identificar un adverbio de modo, le preguntamos al verbo ¿cómo? ¿Y de qué manera? Analicemos un ejemplo. Edelmira hizo su tarea bien. Para identificar el adverbio de modo, le preguntamos a nuestro verbo, que en esta ocasión es hizo, ¿cómo hizo Edelmira su tarea? La respuesta es bien. Por lo tanto, el adverbio de modo de esta oración es bien. Existen algunos adverbios modales que se forman añadiendo el sufijo mente a un adjetivo. Por ejemplo, amistosamente, hábilmente y calladamente. Sin embargo, existen adverbios modales que no poseen dicha terminación, tales como bien, mal, peor, así, despacio, entre otros. Los adverbios de tiempo agregan información circunstancial a la oración o palabra, dando a conocer la fecha, la hora, la ubicación y el momento en que se realiza la acción del verbo. Esto permite que se respondan algunas preguntas sobre el desarrollo de la acción. Principalmente responden a las preguntas ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? ¿Para cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Y hasta cuándo? Algunos de estos son ahora, antes, después, hoy, mientras, pronto, tarde, temprano, entre otros. También hay otros como son antenoche, mañana, enseguida y luego. Analicemos este ejemplo. En el Salón de Música de la Biblioteca Nacional fue celebrado anoche un coloquio acerca del libro de poemas Compadre Mon. Una vez identificado nuestro verbo, fue celebrado, vamos a preguntarle, ¿cuándo fue celebrado? Y la respuesta es ¿cuál? Si tu respuesta fue anoche, la respuesta es correcta. Esta palabra nos indica cuándo fue realizado. Los adverbios de lugar sirven para indicar el lugar donde se realiza la acción o para dar información sobre la ubicación de un determinado espacio. Generalmente responden a las preguntas ¿dónde?, ¿a dónde? Y ¿desde dónde? Los más conocidos son arriba, abajo, alrededor, cerca, allí, detrás, encima, entre otros. Analicemos este ejemplo tomado de nuestro texto Muerte y transfiguración de Concho Primo. La presencia allí del poeta Manuel del Cabral. Le preguntamos a nuestro verbo ¿dónde? ¿Dónde estaba el poeta? Y la respuesta es, si tu respuesta es allí, estás en lo correcto. En este caso, el adverbio de lugar es allí. Seguimos explorando. Ahora continuamos con los adverbios de cantidad e intensidad, que sirven para manifestar intensidad,
magnitud o grado. Según la Real Academia de la Lengua Española, estos adverbios pueden modificar a un adjetivo o a otro adverbio. Generalmente responden a la pregunta ¿cuánto o cuánta? Algunos de los adverbios de cantidad más utilizados son bastante, poco, mucho, menos, más, extremadamente, casi, notablemente, entre otros. Analicemos este ejemplo. Estamos extremadamente preocupados por el alto contagio del COVID-19 en nuestro país. Preguntémonos, ¿cuán preocupados estamos? Si tu respuesta es extremadamente, estás en lo cierto. Este es el adverbio de cantidad o intensidad. Continuamos con los adverbios de afirmación. Estos enfatizan la certeza, verdad o probabilidad del desarrollo de una acción, es decir, que afirman un hecho determinado. Estos son sí, claro, desde luego, ciertamente, también, exacto, obviamente, verdaderamente, efectivamente, entre otros. Por ejemplo, yo también dije algunas palabras. Si seleccionaste también, estás en lo correcto. En el caso de los adverbios de negación, se encargan de negar algunas informaciones, es decir, sostienen que un dato es falso o que la acción no se llevó a cabo. Algunos ejemplos son nada, no, nadie, jamás, nunca, tampoco, entre otros. Por ejemplo, un poema social y político corre riesgo de caer en la pura denuncia panfletaria, pero esto tampoco ocurre en Compadre Mu. Tómate 5 segundos. ¿Cuál es el adverbio de negación? Si seleccionaste tampoco, estás en lo correcto. Muy bien. Por último, tenemos los adverbios de duda, que se encargan de expresar duda, incertidumbre, posibilidad o inseguridad con relación al verbo. Estos son tal vez, quizás, probablemente, posiblemente, seguramente, puede, puede ser, entre otros. Ejemplo, quizás camine hoy en la tarde con Luisa. Te daré 5 segundos para que identifiques el adverbio de duda. Como puedes notar, en esta oración el adverbio de duda es quizás, pues indica que la acción posiblemente se realizará. Hemos llegado al final de la clase de hoy, en la que aprendimos a usar y clasificar los adverbios según su valor léxico-semántico. Hablamos sobre el adverbio, que es la parte fija en la oración. Esta puede modificar o completar el significado del verbo, del adjetivo, de otro adverbio o de toda la oración. Dentro de las clases de adverbios, por su significado léxico, tenemos los adverbios de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad e intensidad, de afirmación, de negación y de duda. El adverbio de modo se encarga de darnos a conocer la forma en que se realiza la acción del verbo. En cambio, el adverbio de tiempo
nos da la ubicación en el momento en que se realiza la información que nos da el verbo. Por otra parte, el adverbio de cantidad aporta información cuantitativa, es decir, que expresa cantidad. También tenemos los adverbios de afirmación. Estos sirven para afianzar la verdad de lo hecho. Por otro lado, los adverbios de negación se encargan de negar una información que se presenta como verdadera. Finalmente, el adverbio de duda expresa una posibilidad sobre la acción desarrollada del sujeto. Ten presente que cada uno de estos adverbios los podemos utilizar a la hora de reseñar. Esta fue una jornada de grandes avances. En la próxima clase trabajaremos los adverbios desde el punto de vista gramatical, criterio funcional, para comprender e identificar mejor los aspectos y características de ellos y así poder expresar con propiedad nuestra valoración sobre el análisis de algún texto, obra reseñada, entre otros. Recuerda profundizar en el tema mediante la investigación, realizar las asignaciones y reportar las dudas que no logres aclarar a tu docente guía. Gracias por permitirme entrar a tu hogar. Con un fuerte abrazo inmune virtual, se despide tu docente Ana Paola Félix. Hasta la próxima, bendiciones. Como ya sabemos, los átomos y moléculas están en constante movimiento. Debido a esto, se originan las reacciones químicas. Pero, ¿sabes cómo se llama la ciencia que estudia la velocidad en la que ocurre la reacción química? Ya lo veremos. Durante esta clase vamos a utilizar lapiceros, lápiz, cuaderno, dedicación y una muy buena actitud para aprender. Hola, ¿cómo te sientes? Espero que muy bien. Bienvenido a nuestra clase de química para quinto de secundaria. Soy tu profe Mirelis. Acompáñame. Cuando finalice este encuentro, debes estar en condiciones de cuestionar e identificar problemas y situaciones y darles explicación utilizando los principios fundamentales de la química. Determinar los factores que afectan la velocidad de una reacción química. Durante clases anteriores hemos trabajado que es posible medir la cantidad de partículas, sean átomos, moléculas e iones, que forman una sustancia. Establecimos relación entre mol y masa molar. Recuerda, el mol es la unidad para medir la cantidad de una sustancia y se representa con la letra N minúscula. El número de partículas en un mol es de 6.02 por 10 a la 23. La masa molar es la masa de un mol de una sustancia, la cual puede ser un elemento o un compuesto. Se mide en gramos mol y se representa con la letra M mayúscula. Si observas los cuerpos u objetos en movimiento a tu alrededor, te darás cuenta que tienen diferentes velocidades unos de los otros. Incluso la velocidad de algunos pueden variar, como por ejemplo, una persona que camina puede trotar o correr, variando su velocidad.
Un vehículo en movimiento puede aumentar su velocidad o disminuirla. Del mismo modo, las reacciones químicas pueden ocurrir a distintas velocidades, ya que los átomos y moléculas están en constante movimiento. La velocidad de una reacción química se define como la cantidad de reactivos que se consumen y la de productos que se forman por unidad de tiempo. Es decir, la disminución de los reactivos para formar los productos según pasa el tiempo. La cinética química estudia la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas, los factores que la determinan, las leyes que las rigen y teorías que las explican. Por ejemplo, la combustión del fósforo es una reacción que ocurre muy rápido. La cinética química estudia la rapidez de esta y todas las reacciones químicas. ¿Crees que las reacciones químicas pueden variar la velocidad en la que ocurren? Así es, ya que existen varios factores que influyen en la velocidad de una reacción química. Estos pueden hacer que ocurra más lenta o más rápido. Los factores que afectan la velocidad de una reacción química son los siguientes: temperatura, concentración de los reactivos, estados físicos de los reactivos y la presencia de un catalizador. Analicemos en qué consiste cada factor mencionado. La temperatura. Este factor afecta notablemente la velocidad de una reacción. Como norma general, un incremento de la temperatura aumenta la velocidad de la reacción. Mientras mayor es la temperatura, más rápido ocurre la reacción química. Por ejemplo, cuando agregamos cloruro de sodio, NaCl, o sal común en agua caliente, se disuelve más rápido que en agua fría. Concentración de los reactivos. Es la cantidad de sustancia presente por volumen. A mayor cantidad de sustancia, mayor será la cantidad de choque o colisiones entre los átomos y moléculas. Esto permite el aumento en la velocidad de la reacción química. Mientras más concentrado esté un reactivo, más rápido es su velocidad de reacción. Por ejemplo, en el tráfico vehicular, mientras mayor cantidad de vehículos transitan, la posibilidad de choques o roces entre ellos aumenta. Y mientras menos vehículos transitan, disminuye la posibilidad de choques. Estado físico de los reactivos. Se refiere al estado en que se encuentran los reactivos. La velocidad es mayor cuando mayor es el grado de división de las partículas. O sea, mientras más disueltas están las partículas. Un reactivo en estado sólido se puede encontrar pulverizado en forma de polvo o en bloques. Por ejemplo, un pedazo de madera o carbón arde más lentamente que si está pulverizado, mientras que el carbón en polvo puede explotar cuando se quema, de tan rápido que ocurre la reacción. Vamos a relacionar lo trabajado con situaciones de nuestro entorno realizando la siguiente actividad. Contesta las preguntas
e indica qué factor afecta en la velocidad de cada reacción. Descripción de cada situación. Si colocamos un aguacate verde encima de la mesa de la cocina y otro aguacate verde, lo envolvemos en ropa, ¿cuál se madura primero? Escribe tu respuesta. Situación número 2. Si cocinamos papas, unas enteras y otras en rodajas, ¿cuáles se cuecen más rápido? Escribe tu respuesta. ¿Qué es lo que regularmente hacemos cuando una fogata o fogón con suficiente leña se está apagando y queremos aumentar la llama? Escribe tu respuesta. ¿Pudiste contestar la actividad? Considero que sí, pero vamos a comprobarlo. En la situación número 1, el aguacate envuelto en la ropa se madura primero, porque la temperatura será mayor. En este caso, interfiere el factor de la temperatura. En la situación número 2, las papas en rodajas se cuecen más rápido porque están en partes más pequeñas y tienen mayor contacto con la superficie del agua hirviendo. En este caso, interfiere el factor del estado físico de los reactivos. En el último caso, podemos decir que normalmente ventilamos o soplamos para que mayor cantidad del oxígeno presente en el aire reaccione con la leña y se queme más rápido. Al aumentar la cantidad de oxígeno, aumenta la velocidad de la reacción de combustión y, en este caso, afecta el factor concentración de los reactivos. Muchas felicidades si contestaste correctamente. Si tuviste alguna dificultad, continúa practicando hasta lograrlo. ¿Sabías que los catalizadores son muy utilizados en la industria? Especialmente en la elaboración de medicamentos y alimentos. Más adelante veremos para qué. Recuerda, en este punto de la clase conceptualizamos velocidad de una reacción química y la cinética de las reacciones químicas. También hicimos mención de algunos factores que influyen en la velocidad de una reacción química. Explicamos algunos de ellos. También vimos ejemplos y realizamos actividades. Ahora, vamos a ver en qué consisten los catalizadores. La presencia de un catalizador es muy importante para acelerar o inhibir la velocidad de una reacción química. En procesos industriales, interesa principalmente acelerar las reacciones químicas, como para la fabricación de productos alimenticios y farmacéuticos, como te mencioné anteriormente. En este caso, se utilizan catalizadores positivos porque aceleran o aumentan la velocidad para que ocurran las reacciones químicas. En otras ocasiones, los fabricantes les interesa retardar los procesos de la velocidad de transformación, como en la conservación de alimentos, y utilizan catalizadores negativos o inhibidores. También
en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, las enzimas son catalizadores biológicos formadas por moléculas de proteínas que actúan aumentando la velocidad de reacciones bioquímicas específicamente. Por ejemplo, la saliva posee una enzima denominada amilasa salival, que descompone la harina del pan o cualquier otro carbohidrato en nuestra boca. Muy interesante la clase de hoy, ¿cierto? Como puedes comprobar, la química está en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora vamos a comprobar parte de lo trabajado realizando el siguiente experimento. Necesitarás 2 vasos de cristal, bicarbonato de sodio, un vaso de precipitado, agua, vinagre y servilletas. Ya tengo mis materiales. ¿Y tú? ¿Tienes los tuyos? Iniciemos. Tomamos el vaso precipitado o cualquier envase que tenga la unidad de medida en mililitros. Vamos a medir 200 mililitros de vinagre. Puedes dejar descansar en la mesa. Me falta un poquito. Comprobamos y sí, lo echamos en uno de los vasos. 200 mililitros de vinagre. Ahora vamos a medir 100 mililitros de vinagre. Fijamos en la mesa y comprobamos. Ciertamente 100 mililitros. Echamos en el otro vaso. Ahora vamos a medir 100 mililitros de agua. Va a quedar mitad agua, mitad vinagre. Para completar 200 mililitros. Fijamos en la mesa, comprobamos, le falta un poquito. Creo que sí. Muy bien, tengo 200 mililitros y 200 mililitros, pero en un vaso tengo solo vinagre y en el otro tengo vinagre diluido en agua. Aquí tengo 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, una en un envase y otra en el otro envase. Vamos a añadir a la vez. ¿Qué sucederá? Ya lo veremos. ¡Ay! La servilleta. Vamos a ver. ¿Aún está reaccionando? Aquí teníamos ¿qué? Vinagre puro. Y aquí
vinagre diluido en agua. Aquí aún está ocurriendo la reacción. Pero si notas, ya esta se está deteniendo. Y en el fondo aún queda bicarbonato. ¿Observas? No sé si puedes ver que aquí quedó un precipitado porque ya se agotó uno de los reactivos disponibles, que era el vinagre. ¿Por qué pasó esto? Porque aquí el vinagre está en menor cantidad. Sin embargo, aquí aún continúa porque queda vinagre disponible para que el bicarbonato de sodio reaccione con él. Aún se está diluyendo. ¿Quieres ver hasta el final? Practícalo en casa y mira a ver qué ocurre. El mío todavía está reaccionando, ya que se agotó el vinagre, se detuvo la reacción química. Ahora bien, contéstame. ¿Qué factor influyó en la reacción química del experimento? Si respondiste el factor concentración de los reactivos, estás en lo cierto. Muy bien. Ahora vamos a resumir lo trabajado durante la clase de hoy. Durante la clase de hoy trabajamos que la velocidad de una reacción química se define como la cantidad de reactivos que se consumen y la de productos que se forman por unidad de tiempo. La cinética química estudia la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas, los factores que la determinan, las leyes que las rigen y teorías que las explican. Los factores que afectan la velocidad de una reacción química son los siguientes: temperatura, concentración de los reactivos, estados físicos de los reactivos y la presencia de un catalizador. Te invito a reforzar lo trabajado realizando la siguiente actividad. Investiga acerca de las enzimas digestivas. ¿Cuáles son sus funciones? Repito. Investiga acerca de las enzimas digestivas. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles enzimas se utilizan en la industria alimenticia? Señala su función e importancia. Repito. ¿Cuáles enzimas se utilizan en la industria alimenticia? Señala su función e importancia. ¿Qué es la lactasa? ¿Y cuál es su función? Repito. ¿Qué es la lactasa? ¿Y cuál es su función? Actividad de indagación. Realiza entrevistas a familiares y pregunta si son intolerantes a la lactosa. Repito. Realiza entrevistas a familiares y pregunta si son intolerantes a la lactosa. Vincula tus resultados con la clase de hoy. Si presentas alguna dificultad, puedes consultar con tu maestro guía. No te quedes con la duda. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios lo permite. No faltes.
Bendiciones. Welcome to this new lesson. This time, you will work with vocabulary, reading comprehension, and writing connected to the function, asking for, and giving advice and suggestions. For this particular lesson, the focus will be travel and tourism. You will also have the opportunity to assess your own knowledge before and after you complete the lesson. I hope you enjoy this learning experience. Bienvenidos a esta nueva clase. Esta vez, trabajarás con vocabulario, comprensión de lectura y escritura relacionada a la función, pedir, dar consejos y sugerencias. Durante esta clase, el tema será viajes y turismo. También tendrás la oportunidad de evaluar tus propios conocimientos antes y después de completar la lección. Espero que disfrutes esta experiencia de aprendizaje. En esta clase vamos a necesitar cuaderno, notebook, lápiz, pencil, lapicero, pen. Let's begin. Hello class, it's good to have you back. I'm your English teacher, Omar Vidal, and I am so happy of teaching you today. Hola clase, bienvenidos a Aprendemos en Casa para preservar tu salud. Soy tu profesor Omar Vidal y estoy muy feliz de estar enseñándote. Cuando finalice este encuentro serás capaz de dar consejos o sugerencias para turistas. Complete the following table with an emoji based on your current knowledge. Completa la siguiente tabla con un emoticón de acuerdo a tus conocimientos previos. I can write pieces of advice or suggestions for tourists. Puedo escribir consejos o sugerencias para turistas. Yes, so, no. Do you remember the last class? ¿Recuerdan lo que trabajamos en la clase pasada? Vamos a la pizarra. Purpose o propósito. Suggestion, sugerencia. Advice, consejo. Obligation, obligación. In suggestions, we have could, may. In advice, we have should, ought to. In obligation, we have must, have, has, got to. The meaning of could and may, el significado de could or may, puede ser podrías o puedes. Should and ought to puede ser deberías. Must, have, or has got to es deber o tienes que. De igual forma, en la clase pasada dejamos una asignación que fue la siguiente. Write 2 sentences giving suggestions about places that tourists should visit in the Dominican Republic. Escribir 2 oraciones dando sugerencias sobre lugares que los turistas podrían visitar en la República Dominicana. Veamos estos 2 ejemplos. You should visit Boca Chicas Beach. You have to go to Zona Colonial. Espero que hayan sugerido lugares fascinantes. Ahora, imaginemos esta situación. Un amigo de habla inglesa permanecerá durante 2 años en el país para hacer trabajos voluntarios en tu comunidad. Él te pregunta sobre la cultura local, lo que es apropiado o no, y cuáles lugares del país sería interesante conocer. Para poderlo ayudar, debes saber cómo dar consejos y sugerencias. Let's help this friend. Read the following tips for tourists and circle whether you agree or disagree with each one. Vamos a ayudar a este amigo. Leamos las siguientes sugerencias para turistas y encierra en un círculo agree si estás de acuerdo o disagree si no estás de acuerdo. Top 5 tips for tourists. 1. You must be careful with the money you carry on you. You must be careful
with the money you carry on you. Agree or disagree? 2. You may try local food when traveling. You may try local food when traveling. Agree or disagree? 3. All tourists ought to make new friends when visiting new places. All tourists ought to make new friends when visiting new places. Agree or disagree? 4. You definitely should experience the culture of different countries when traveling. You definitely should experience the culture of different countries when traveling. Agree or disagree? 5. You have to be respectful to locals when traveling. You have to be respectful to locals when traveling. Agree or disagree? Cinco tips para turistas. 1. Debes tener cuidado con el dinero que llevas. ¿De acuerdo o desacuerdo? 2. Puedes probar comida local cuando viajes. ¿De acuerdo o desacuerdo? 3. Todos los turistas deberían hacer nuevos amigos cuando visitan nuevos lugares. ¿De acuerdo o desacuerdo? 4. Definitivamente deberías experimentar la cultura de diferentes países cuando viajes. ¿De acuerdo o desacuerdo? 5. Tienes que ser respetuoso con los locales cuando viajes. ¿De acuerdo o desacuerdo? A continuación, daré las respuestas de acuerdo a mi criterio. Esto dependerá de tu opinión personal. 1. You must be careful with the money you carry on you. Agree. 2. You may try local food when traveling. Agree. 3. All tourists ought to make new friends when visiting new places. Agree. 4. You definitely should try experience the culture of different countries when traveling. Agree. 5. You have to be respectful to locals when traveling. Agree. En esta actividad tenemos 5 palabras o frases que podemos usar en estas oraciones. Must, must, may, ought to, should, have to. 1. You must visit your family every weekend. Tú debes visitar tu familia cada fin de semana. 2. You may try Dominican games. Puedes probar juegos dominicanos. 3. You ought to learn how to dance merengue. Deberías aprender cómo bailar merengue. 4. You should go to Punta Cana. Deberías ir a Punta Cana o podrías ir a Punta Cana. 5. You have to speak to Dominican people. Tú tienes que hablarle a la gente dominicana. Ahora, escribe 6 sugerencias tuyas para turistas internacionales que visiten República Dominicana. Sé creativo. Te daré algunos segundos. ¿Pudiste completar la actividad? Vamos, hagámosla juntos. 1.
You have to try sancocho and mangú. Tú tienes que probar el sancocho y el mangú. 2. You must learn how to dance bachata and merengue. Tú debes aprender cómo bailar bachata y merengue. 3. You should go to Las Terrenas Beach. Deberías ir a la playa de Las Terrenas. 4. You ought to visit Los Tres Ojos. Deberías visitar Los Tres Ojos. 5. You could go to Constanza. Podrías ir a Constanza. 6. You may also visit la zona colonial en Santo Domingo. Tú también puedes visitar la zona colonial en Santo Domingo. Es hora de autoevaluar lo que ya sabes. En la siguiente lista, marca con gotejos los conocimientos adquiridos en la lección de hoy. I can write pieces of advice or suggestions for tourists. Puedo escribir consejos o sugerencias para turistas. Yes. So. No. Ahora, te invito a desarrollar la siguiente asignación. Where have you traveled to in the Dominican Republic? Write down the name of 3 places you have traveled to in your country. Also, mention one thing you liked about this place. Escribe los nombres de 3 lugares de tu país que hayas visitado y menciona lo que te haya gustado de cada lugar. En la clase de hoy, trabajamos temas de mucha importancia, los cuales les invito a repasar e investigar para ampliar tus conocimientos usando otras fuentes. Bye guys, I will see you next time. Take care. Bye bye. Queridos alumnos, siempre es un placer para nosotros poder aportar a su crecimiento personal, pero en esta ocasión ha llegado el momento de despedirnos. Conscientes de nuestro compromiso con la educación, nos renovamos cada día para compartir a través de los diferentes medios de comunicación novedosas experiencias de aprendizaje. Hoy hemos tenido grandes avances que te permitirán alcanzar las metas establecidas en este año escolar, las cuales requieren de un mayor dominio de ciertas destrezas. Les invito a seguir reforzando todo lo trabajado hasta el momento mediante la investigación. Mañana trabajaremos con las siguientes asignaturas: matemáticas, ciencias sociales y francés. Aprendemos en casa preservando la salud. Acatemos las orientaciones de nuestras autoridades de salud, como el uso de las mascarillas, el correcto lavado de las manos y el adecuado distanciamiento físico. Hemos concluido nuestras lecciones de clases por hoy. Pero recuerda recoger tu mesa o espacio de estudio, así como también tus libros y herramientas de trabajo. Continuamos con más entusiasmo de camino a la meta del conocimiento. Estuvo con ustedes su docente de 5º grado de secundaria, Ana Paola Félix. Hasta pronto, bendiciones del Todopoderoso.